Hola, bienvenidos al canal. Hoy los invito a preparar esa salsita verde tan rica que te dan con los tacos de canasta y usamos también para los tacos al vapor y un sinfín de antojitos. Haremos también unas cebollas con rajitas y zanahorias macerados en vinagre que también se usan en los tacos de canasta. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra salsa verde son los siguientes. Vamos a ocupar medio kilo de tomate verde, un cuarto de taza de agua para licuar. Yo voy a poner 4 chiles habaneros, pero puedes usar el chile verde de tu preferencia, jalapeño, serrano, de árbol, y también la cantidad dependerá de tu gusto. Un puñito de cilantro. Aparte necesitamos media taza de cilantro finamente picado, un cuarto de cebolla finamente picada, una cucharada de consomé o sal, 2 ajos y un cuarto de cebolla. En una olla con agua que ya tenemos hirviendo, vamos a poner todos nuestros tomates y aquí mismo vamos a poner también nuestros chiles y el cuarto de cebolla que tenemos lo vamos a dividir en 2. Vamos a poner a cocer un pedacito aquí, la mitad, y en la otra mitad del cuarto lo vamos a poner así crudo en la licuadora. Cuando los tomates han cambiado de color, los vamos sacando y metiendo a la licuadora. También tenemos que esperar a que nuestros chiles vayan cambiando de color. Aquí todavía está la mitad y la mitad, entonces debemos dejarlos a ellos solitos otro ratito. Pero ya nuestros tomates están y los vamos a poner todos ya. A estos les falta poquitito, pero con una volteadita quedan. Vamos a poner la cebolla y como les comentaba, dejaremos ahí nuestros chiles otro ratito. Meteremos el trocito de cebolla cruda que apartamos y los 2 ajos junto con el puñito de cilantro que tenemos también para moler, nuestro consomé o si tú prefieres la sal, un cuarto de taza de agua y los chiles. Recuerden que cuando los ingredientes van a la licuadora, de preferencia hay que meterlos tibios o esperar a que se enfríen. Si no, puedes tener un accidente que te dejará sin salsa y limpiando todas tus paredes. Si tienes mucha prisa, no olvides levantar la tapita que trae nuestra tapa de la licuadora consigo. Con ello evitarás inconvenientes. Bien, licuaremos y probaremos si ya está bien sazonada nuestra salsa. Yo voy a añadir un puñito de sal y entonces sí, ya mi salsa estará perfecta. Miren qué rico se ve esto. Listo. Ahora sí, vamos a servirla y añadiremos nuestra cebolla picada y el cilantro. Integramos todo y van a ver qué salsa. A disfrutarla. Esta es la que usan para los taquitos de canasta, pero puedes usarla igual para antojitos mexicanos, para unos huevitos, para taquitos, no sé. Esta salsa es universal, se presta para lo que se te antoje. Aquí se ve mucho cilantro porque todavía tengo más salsa en la licuadora. Nada más quería ponerla en el plato para la presentación, pero esas son las cantidades adecuadas para toda la salsa. Aunque como siempre, pues esto es al gusto, tú puedes variar las cantidades según tus preferencias. Te recomiendo que la pruebes. Esta salsa la usan para acompañar flautas y muchos antojitos mexicanos. Haremos unas cebollitas con zanahoria y rajitas de chile jalapeño que son facilísimas. Ojo, estas que vamos a hacer solo están maceradas en crudo, no son las clásicas en escabeche que conocemos. En otra ocasión las haremos.
Para esta receta ocuparemos chile jalapeño o cuaresmeño en rajitas, media cebolla, de preferencia morada porque le da más sabor, una zanahoria en rodajas, también usaremos una cucharada de orégano, una cucharada de sal, media de pimienta y media taza de vinagre de manzana. Vamos a integrar todas nuestras verduras junto con los condimentos. Incorporaremos primero la mitad de nuestro vinagre y mezclaremos tratando de que queden todos nuestros elementos muy bien incorporados, que nuestros condimentos se mezclen con todas las verduras y el vinagre. Una vez mezclados todos nuestros ingredientes, añadiremos el resto del vinagre y volveremos a mezclar todos los ingredientes tratando de que todos nuestros elementos queden uniformes. Y aquí lo único que resta es dejar macerar. Entre más tiempo lo dejes, mayor será la concentración de sabores. Pero si no tienes tiempo, pues déjalo al menos 30 minutos en el refrigerador para que absorba el sabor de las especias. Y bien, una vez maceradas, estas rajitas estarán listas para ponerlas arriba de tus tacos de canasta, de tus tacos al vapor o de lo que se te antoje a ti. Estoy segura que serán de tu agrado. Muchas gracias por haber visto el video hasta el final. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas. Si nos quieres dejar un like y si tienes algún comentario o sugerencia, siempre serán bienvenidos. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente receta.